Pedro, originalmente conocido como Simón, vivía en Betsaida, una pequeña aldea de pescadores a orillas del mar de Galilea. Junto a su hermano Andrés, trabajaba como pescador, llevando una vida sencilla pero laboriosa. Simón era un hombre robusto, acostumbrado a las aguas y a las redes pesadas. Su vida parecía destinada a ser una más entre las muchas historias anónimas de los pescadores de su región. Sin embargo, todo cambió el día que Jesús de Nazaret se acercó a la orilla y le dijo, «Sígueme, y te haré pescador de hombres». Sin dudar, Simón dejó sus redes y siguió al Maestro, marcando el inicio de su transformación. Jesús pronto le dio un nombre nuevo, Pedro, que significa roca. Este cambio simbolizaba no solo su nueva identidad, sino también el papel que desempeñaría en el futuro. Aunque en ese momento, Pedro estaba lejos de ser una roca, Jesús vio en él un potencial que ni él mismo entendía. Fue incluido entre los discípulos más cercanos, junto con Santiago y Juan, quienes presenciaron los momentos más íntimos del ministerio de Jesús. Pedro era conocido por su carácter impulsivo y apasionado. Fue el primero en declarar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, una confesión que le valió las palabras de Jesús, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Pero, al mismo tiempo, Pedro era conocido por sus fallas. Cuando Jesús predijo su propia muerte, Pedro intentó reprenderlo, mostrando una comprensión limitada de la misión de Cristo. A pesar de sus debilidades, Jesús nunca dejó de trabajar en él. Uno de los momentos más icónicos de la vida de Pedro ocurrió en el mar de Galilea. Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua, Pedro, en su usual audacia, pidió unirse a él. Jesús lo llamó, y Pedro caminó hacia él, pero al sentir el viento y las olas, dudó y comenzó a hundirse. Jesús lo rescató, diciéndole, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este evento simbolizó la mezcla de fe y duda que caracterizó gran parte de la vida de Pedro. En la noche de la última cena, Pedro prometió que nunca abandonaría a Jesús, incluso si otros lo hicieran. Pero cuando Jesús fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces, tal como Jesús había predicho. Este momento de debilidad lo llevó a una profunda tristeza, lloró amargamente al darse cuenta de su traición. Sin embargo, este fracaso no fue el final de su historia. Después de la resurrección de Jesús, Pedro tuvo un encuentro transformador con él en la orilla del mar de Galilea. En un momento de gracia divina, Jesús le preguntó 3 veces, «¿Me amas?», restaurándolo y encargándole que apacentara sus ovejas. Este acto no solo perdonó a Pedro, sino que lo confirmó como líder entre los apóstoles. Tras la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en un pilar de la iglesia naciente. En el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, predicó con valentía a miles de personas, llevando a 3.000 a la fe en Cristo. Este momento marcó el inicio de su ministerio como líder de la iglesia. Pedro jugó un papel crucial en la expansión del Evangelio más allá de los judíos. En una visión, Dios le mostró que no debía llamar impuro a lo que él había purificado, abriendo así la puerta para que los gentiles fueran incluidos en el plan de salvación. Este cambio fue significativo para la Iglesia y marcó un punto de inflexión en su misión global. A medida que la Iglesia creció, también lo hicieron las persecuciones. Pedro enfrentó arrestos, encarcelamientos y amenazas constantes, pero nunca retrocedió en su compromiso con el Evangelio. Según la tradición, Pedro fue martirizado en Roma, crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. El legado de Pedro es profundo y duradero. Su vida demuestra cómo Dios puede transformar a personas comunes y corrientes en instrumentos poderosos para su gloria. Desde un pescador impulsivo hasta un líder intrépido de la Iglesia, Pedro encarna la gracia de Dios y el poder de la redención. La vida del apóstol Pedro es un testimonio de transformación, gracia y propósito divino. Desde un simple pescador en Galilea hasta el líder intrépido de la iglesia primitiva, Pedro encarna la obra redentora de Cristo. Sus errores y dudas, lejos de descalificarlo, lo hicieron un ejemplo de cómo Dios utiliza nuestras debilidades para mostrar su fortaleza. Pedro nos enseña que la fe no es la ausencia de fallos, sino la disposición de levantarse y seguir a Cristo, incluso después de los momentos más oscuros.
Su restauración en la orilla del mar de Galilea es un recordatorio de que el amor y el perdón de Jesús son más grandes que cualquier error que podamos cometer. Al final, Pedro cumplió su llamado con valentía, sacrificando su vida por el Evangelio y dejando un legado que sigue inspirando a generaciones de creyentes. Su historia nos invita a confiar en que Dios puede transformar lo ordinario en algo extraordinario, siempre que estemos dispuestos a decir, Señor, aquí estoy, envíame.